Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Ryan informó de inmediato. Mi esposa se disparó. La encontré en la cama. Dijo que no se acercó al cuerpo, no tocó el arma, no intentó arreglar nada. Pero los servicios de emergencia en la escena de la tragedia encontraron una escena extraña en el dormitorio. El cuerpo de Megan estaba tendido en la cama, como si hubiera sido colocado cuidadosamente. Su brazo izquierdo estaba doblado, su brazo derecho extendido a lo largo de su muslo. Llevaba pantalones cortos y una camiseta, ropa de casa. Sus ojos estaban medio abiertos. Su cabeza estaba girada hacia la derecha. Junto a su mano derecha había un arma. Pero, como la autopsia establecería más tarde, Megan era zurda. La herida fatal estaba en el lado derecho de la cabeza, cerca de la sien, y la bala entró en un ángulo que no es típico de un suicidio. Esto por sí solo causó alarma entre los investigadores. No había mucha sangre en la almohada. Esto sorprendió a los paramédicos. Normalmente, un disparo en la cabeza provoca un sangrado masivo. No había huellas dactilares en el arma. Y lo más extraño es que no había rastros de pólvora en las manos de Megan, lo cual es extremadamente raro en casos de suicidio. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Megan Ducott Parra nació y creció en la tranquila ciudad de Marksville, Luisiana, en una familia con fuertes principios morales y profundas tradiciones sureñas. Sus padres, personas decentes y religiosas, trataron de dar a sus hijos todo lo posible. Buena educación, formación y un sentido de responsabilidad. Desde la infancia, Megan se distinguió por un carácter brillante, una mente tenaz y un deseo innato de justicia. En la escuela, era activa, inquisitiva, participaba a menudo en concursos, soñando con algún día trabajar con personas y ayudarlas. La llamaban una chica soleada. Sabía escuchar, empatizar y nunca se apartaba de quienes lo pasaban mal. Pero detrás de la suavidad había fuerza. Megan comprendió pronto que quería vivir a su manera y no permitiría que la controlaran. Creció rodeada de amor y apoyo, pero incluso en esa comodidad mostraba independencia. La llamaban terca. Si se decidía por algo, era casi imposible apartarla de su camino. Ya en la secundaria trabajaba a tiempo parcial después de clases para ser independiente de sus padres y comprarse su primer coche. Su habitación estaba llena de libros, cuadernos con citas, recortes de revistas médicas y fotografías. Soñaba con convertirse en farmacéutica para ayudar a la gente. Participaba en el consejo escolar, escribía una columna para el periódico local e incluso ganó una vez un concurso de trabajos científicos. Megan se ofrecía como voluntaria con entusiasmo en refugios y ferias médicas, donde vio por primera vez la importancia de la compasión. A pesar de su apariencia suave, no toleraba la injusticia. Defendía a sus compañeros que eran acosados y siempre decía lo que pensaba. Desde la adolescencia, comenzó a tener episodios de ansiedad, pero no permitió que controlaran su vida. Luchaba como podía. En esos años soñaba mucho con tener una familia, pero siempre añadía, solo con alguien que respete mi libertad. Su juventud estuvo llena de luz, aspiraciones y deseo de ser necesaria. Ya adulta, Megan obtuvo un título en medicina y trabajó como farmacéutica. Tenía un empleo estable, un círculo de amigos y sus propias metas. Pero todo cambió cuando conoció a Ryan Parra, un hombre alto, seguro de sí mismo y de porte militar. Ryan servía en la Guardia Nacional y era una celebridad local, disciplinado, estricto, con una mirada dura y una carrera militar. Su romance se encendió rápidamente, como una chispa en un bosque seco. Al principio, él le parecía atento y confiable, prometiéndole protección, estabilidad y un amor verdadero. Pronto se casaron, y Megan quedó embarazada. Era feliz. Esperaba el nacimiento de una hija, la pequeña Sofía, que se convirtió en el sentido de su vida. Sin embargo,
Después de la boda, Ryan comenzó a cambiar. Su cuidado se transformó en control y su atención en sospecha. Cada vez revisaba más su teléfono, limitaba su comunicación con amigas, mostraba celos incluso si Megan solo hablaba con un vendedor en una tienda. Poco a poco, la relación comenzó a mostrar signos de abuso emocional. Ryan levantaba la voz, hacía escenas y la reprendía por su mal comportamiento. Y cuando ella intentaba hablar con franqueza, él cortaba la conversación con amenazas o se iba, dejándola en lágrimas. Megan se fue encerrando en sí misma, y hasta su trabajo favorito dejó de darle alegría. En un momento buscó ayuda en un psiquiatra y comenzó a tomar antidepresivos y ansiolíticos. Sus cercanos notaban que estaba cambiando. Su madre decía que su hija parecía vivir a la sombra de alguien y que tenía miedo de dar un paso de más. A pesar de esto, Megan no se rindió. Quería salvar el matrimonio por el bien de la niña, esperando que Ryan cambiara. Pero en cierto momento se alcanzó el límite. Empacó sus cosas y se fue con su hija, instalándose temporalmente con familiares. Este fue el primer paso serio hacia la libertad. Comenzó a sonreír de nuevo, a reunirse con amigas, decía que por fin respiraba. Pero Ryan no estaba dispuesto a rendirse. Comenzó a convencerla de que regresara. Prometió que todo sería diferente, que iría a terapia, que trabajaría en sí mismo. Sabía cómo persuadir. Con los años de servicio había perfeccionado la voz de un comandante seguro. Megan dudaba, pero al final aceptó volver, por Sofía y por el amor que alguna vez los unió. Regresó a casa en septiembre de 2014. En los primeros días todo parecía tranquilo. Ryan estaba reservado, incluso atento. Pero pronto la tensión comenzó a aumentar otra vez. Megan llevaba un diario en el que escribía sobre su ansiedad, la sensación de estar atrapada y el pensamiento de que nadie me creería si algo me pasara. Una vez confesó a una amiga que temía por su vida, pero añadió: «Probablemente estoy exagerando. Él no podría hacerlo». ¿O sí? Estas palabras resonarían después una y otra vez en la mente de su familia. La noche del 5 de septiembre de 2014 fue cálida y húmeda, como la mayoría de las noches de otoño en Luisiana. A primera vista, el ambiente en la casa de una calle tranquila de Marksville era normal. La niña ya dormía, la televisión murmuraba en la sala de estar, y Ryan y Megan, según él, discutían asuntos domésticos. Todo comenzó con una nimiedad, una discusión común durante la cena, según Ryan. Él dijo que Megan estaba de mal humor, irritable y nerviosa. Ella dijo que no quería hablar, y él insistió. Supuestamente tuvieron una discusión breve pero intensa. Ryan afirmó que ella le dijo que saliera del dormitorio y la dejara sola. Él obedeció. Se alejó. La casa se llenó de un silencio inquietante, roto solo por el crujir del suelo y pasos apagados. Megan estaba sentada en el borde de la cama en el dormitorio, sin dormir bien desde hacía 2 días, sus ojos enrojecidos, sus movimientos nerviosos y bruscos. Ryan pasó varias veces frente a la puerta del dormitorio, sin entrar, pero lanzando miradas cortas y depredadoras, como esperando el momento adecuado. Sabía que ella estaba pensando en marcharse de nuevo, y eso lo volvía loco. Supuestamente revisó su teléfono, encontró mensajes eliminados y enloqueció, acusándola de engañarlo y manipularlo. Se desató una discusión entre ellos, primero en voz baja, luego más fuerte, con frases cortadas, golpes en la pared y un portazo brusco. Megan gritó que no iba a callarse más y que, esta vez, todo sería diferente. Fue al tocador, abrió el cajón superior y sacó un documento impreso. Un borrador de la demanda de divorcio, con una línea en negrita. Motivo: abuso psicológico y emocional. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía firme, como si finalmente hubiera tomado una decisión de la que dependía su vida. En la habitación contigua, su hija se despertó y comenzó a llorar en silencio. Y Megan, apenas calmando a la pequeña, le susurró: «Todo terminará. Pronto, cariño.
Mami lo promete. Volvió al dormitorio, pero Ryan ya la esperaba allí. Estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos pesados, fríos, llenos de algo peligroso. No gritaba, pero su voz era tan afilada como el hielo. ¿De verdad crees que puedes llevarte a la niña e irte? Megan lo miró y por primera vez no bajó la vista. Sí, lo creo, y ya no tengo miedo. Él dio un paso adelante, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. Su corazón latía con fuerza, como si supiera de antemano que algo estaba por suceder. Luego vino un silencio aterrador. Esa misma calma muerta y absoluta, como la calma antes de una explosión. Y literalmente, unos minutos después, Ryan marcó al 911, diciendo con una voz helada: «Mi esposa acaba de dispararse». Al menos esa fue la versión oficial. Pero entonces surgieron más preguntas que respuestas. Los detalles de la noche del 5 de septiembre de 2014 se convirtieron en objeto de controversia, rumores e investigaciones. Al principio, todo parecía simple. Ryan, en estado de shock, llamó al 911 y reportó la tragedia. En la grabación se le escucha decir: mi esposa acaba de dispararse». El operador intenta averiguar si todavía está viva, y Ryan responde: «No, ya está muerta». Incluso entonces, había un desapego en la voz del llamante, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando, o como si no quisiera entenderlo. Pero pronto quedó claro que la escena no coincidía con la versión de Ryan de los hechos. Cuando los primeros policías y servicios de emergencia llegaron a la casa, Ryan ya los esperaba en la puerta. No parecía desconsolado ni llorando. Según un oficial, estaba tenso pero sereno. Su voz era firme, sus movimientos seguros. De inmediato informó: «Mi esposa se disparó. La encontré en la cama. Dijo que no se acercó al cuerpo, que no tocó el arma, que no intentó arreglar nada». Pero los servicios de emergencia en la escena de la tragedia encontraron una situación extraña en el dormitorio. El cuerpo de Megan estaba tendido en la cama, como si hubiera sido colocado con cuidado. Su brazo izquierdo estaba doblado, su brazo derecho extendido a lo largo de la cadera. Llevaba pantalones cortos y una camiseta, ropa de casa. Sus ojos estaban medio abiertos, su cabeza estaba girada hacia la derecha. Junto a su mano derecha había un arma, pero, como establecería más tarde la autopsia, Megan era zurda. La herida fatal estaba en el lado derecho de la cabeza, cerca de la sien, y la bala entró en un ángulo que no era típico de un suicidio. Esto en sí mismo causó alarma entre los investigadores. Pero había otras señales que simplemente no podían ser ignoradas. No había mucha sangre en la almohada. Esto sorprendió a los paramédicos. Normalmente, un disparo en la cabeza provoca un sangrado masivo. La cama en sí estaba casi intacta, como si nadie hubiera forcejeado, convulsionado o caído. Las sábanas estaban lisas, la almohada casi sin arrugas. No había huellas dactilares en el arma, ni de Megan ni de Ryan. Y quizás lo más extraño fue que no había rastros de residuos de disparo en las manos de Megan, algo extremadamente raro en casos de suicidio. A primera vista, todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado preparado. La policía incluso sospechó que el cuerpo había sido movido, ya que la pose de Megan era anormalmente simétrica. Demasiado ordenada para un suicidio espontáneo, como si la hubieran preparado cuidadosamente. Cuando los agentes le hicieron a Ryan unas preguntas sencillas, este dijo que se recompuso al instante, hablando rápido y con claridad, como si lo estuvieran interrogando en el ejército. Insistió en que Megan estaba inestable, sufría de depresión y tomaba muchos medicamentos. Enfatizó varias veces que había estado fuera de sí en las últimas semanas. Insistió en que no había tocado el cuerpo ni cogido un arma. Al mismo tiempo, no preguntó prácticamente nada sobre el estado de su esposa. No preguntó si podía ser rescatada,
ni indagó sobre los detalles de la reanimación. Incluso los paramédicos encontraron este comportamiento extraño. Mientras los investigadores forenses examinaban la escena, la familia de Megan se enteró de lo sucedido. Su madre, Nancy, fue la primera en llegar, en estado de shock. Rogó que la dejaran entrar a la casa, pero Ryan se negó, alegando que las investigaciones estaban en curso. Este fue solo el primero de una serie de obstáculos que los seres queridos de Megan enfrentaron en las semanas siguientes. No les permitió llevarse sus pertenencias, restringió su contacto con su nieta y evitó hablar. Pronto se hizo evidente que controlaba no solo el ambiente de la casa, sino también la propia narrativa. Cuando los investigadores llegaron al lugar, no tenían prisa por llegar a un veredicto. El examen inicial no fue concluyente. Un agente de la parroquia de Aboyeles redactó un informe calificándolo de suicidio sospechoso. Pero pronto surgieron muchos detalles que requerían un análisis más profundo. La balística mostró que el ángulo del disparo no coincidía con la trayectoria típica de un suicidio. Además, el cuerpo de Megan no presentaba las quemaduras características de un disparo a quemarropa. Pero al mismo tiempo, el forense enfatizó que no podía afirmar definitivamente que se tratara de un asesinato. La conclusión era ambigua. La causa de la muerte fue una herida de bala, sin que se hubiera establecido la causa de la muerte. Esta formulación privó a Megan de la verdad. El caso no era ni un caso penal ni una versión cerrada de suicidio. Simplemente flotaba en el aire. Mientras tanto, comenzó a llegar información de testigos y conocidos de Megan. Su amiga Lindsay declaró a los investigadores que, literalmente, 3 días antes de su muerte, Megan le dijo: «Si me pasa algo, no confíes en nadie, no seré yo». Las anotaciones de su diario, posteriormente confiscadas, contenían líneas alarmantes: miedo, desconfianza, dudas sobre su seguridad. Al mismo tiempo, Ryan empezó a sospechar sobre su comportamiento tras la muerte de su esposa. Empezó a solicitar activamente el pago de un seguro relacionado con su vida. Según algunos informes, la póliza costaba unos $100,000, y Ryan presentó una reclamación de inmediato. Contrató a un abogado y redujo drásticamente su contacto con la policía. Y cuando la familia de Megan solicitó acceso a sus pertenencias, incluyendo su computadora portátil y teléfono, Ryan afirmó que ahora eran su propiedad. La investigación se vio obstaculizada por muchos factores: la falta de pruebas contundentes, la presión pública, el nombre de Ryan, aún venerado en los círculos militares locales. Las autoridades actuaron con lentitud. El caso no se reclasificó. No hubo arrestos. No se realizó una prueba de detector de mentiras. La familia de Megan sintió que quería silenciarlo. Estaban convencidos de que la muerte de Megan no fue un acto de desesperación, sino un crimen cuidadosamente planeado. Fue su persistencia la que llevó la historia a nivel federal, atrajo la atención de los expertos e inició una verdadera lucha por la verdad. Desde los primeros días después de la muerte de Megan, la investigación pareció estar en el limbo. La oficina del sheriff de la parroquia de Aboyelles abrió oficialmente una investigación, pero nunca se presentó una causa penal. El informe del forense declaró: causa de muerte indeterminada. Y eso fue clave. Era un vacío extraño, casi silencioso. Las pruebas parecían insuficientes. No había pruebas directas de asesinato, pero la teoría del suicidio se desmoronaba. Y aunque Ryan Parra rara vez era llamado a declarar, la familia de Megan libraba su propia batalla. Una lucha por una investigación, por atención, por justicia. La madre de Megan, Nancy, se vio atrapada en medio de todo. En las semanas posteriores a la tragedia, ni siquiera pudo recoger las pertenencias de su hija. Él la bloqueó en las redes sociales, restringió su acceso a la nieta y no contestaba sus llamadas. Actuaba como un hombre que ya lo tenía todo calculado, recordaría más tarde Nancy. Comenzó a recopilar todo: correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones, grabaciones de llamadas, mensajes que Megan había enviado a sus amigas en los últimos meses. Todos estaban llenos de ansiedad y de una sensación de peligro inminente.
Una de las pruebas clave en la investigación fue el diario de Megan, que accidentalmente terminó en manos de su amiga Lindsay. Ella se lo llevó el día antes de la tragedia, cuando Megan no quería que cayera en manos de Ryan. Las entradas eran inquietantes, desgarradoras. En un fragmento, Megan escribió: "A veces siento que duermo al lado de alguien que me odia". En otro: "Si algo me pasa, que nadie crea que me fui por mi propia voluntad. No podría dejar a Sofía". Estas líneas dieron un vuelco a la imagen de lo que estaba sucediendo. Hablaban de miedo, de control, de una clara conciencia del peligro en el que vivía. Sin embargo, la oficina del sheriff no mostró entusiasmo por el diario. Formalmente, no era suficiente para abrir un caso. En Luisiana, como en muchos estados, las pruebas deben ser duras, físicas, huellas dactilares, ADN, confesiones. Y no había ninguna. El arma estaba legalmente registrada a nombre de Ryan. No había huellas en ella, pero tampoco se encontraron rastros de otra persona. La bala entró en la cabeza en un ángulo inusual, de arriba hacia abajo, pero esto no se consideró prueba definitiva de violencia. No había testigos, no había cámaras en la casa, no había signos de lucha. La familia de Megan recurrió a un perito forense privado, el doctor Daniel Lundy, un especialista con experiencia en investigar muertes sospechosas. Realizó un análisis independiente de las fotografías de la escena del crimen, el informe de la autopsia y los datos de balística. Su conclusión fue más tajante. La versión de suicidio parece extremadamente improbable. Lo más probable es que la muerte fuera violenta. Señaló no solo la ausencia de residuos de pólvora, sino también la artificialidad de la posición del cuerpo, la dirección de la bala, la colocación inusual del arma y el hecho de que la escena parecía limpiada. Lundy utilizó una frase que más tarde sería citada en la prensa: "Esto se parece más a un montaje que a un acto espontáneo de desesperación". Al mismo tiempo, Nancy y el padre de Megan comenzaron una lucha en el espacio mediático. Escribieron a la redacción de uno de los programas de investigación televisiva más populares de Estados Unidos. Los productores se interesaron. La historia lo tenía todo. Una madre joven, una muerte misteriosa, un marido controvertido, una investigación que parecía no querer profundizar. Cuando los periodistas llegaron a Luisiana y comenzaron su propia investigación, la atención pública sobre el caso aumentó drásticamente. Activistas, abogados, blogueros, exinvestigadores comenzaron a apoyar a la familia de Megan. Todos hacían la misma pregunta: ¿por qué se ignora este caso tan convenientemente? Mientras tanto, Ryan seguía viviendo en la misma casa. Oficialmente se convirtió en tutor de su hija, recibió el seguro y trabajaba. Se negó a participar en la grabación del programa, pero a través de abogados envió una declaración en la que decía que llora profundamente a su esposa y que todas las acusaciones en su contra son fantasías emocionales que no tienen base legal. Sin embargo, fue precisamente su silencio y evasivas lo que echó más leña al fuego. No aceptó someterse a la prueba del polígrafo, se negó a dar un testimonio ampliado y no permitió que los investigadores volvieran a examinar la casa. Esto incluso alertó a la fiscalía local. A petición de los periodistas, se realizó un segundo análisis independiente de las fotos de la escena de la muerte. Un analista criminal con 20 años de experiencia señaló que la ubicación del cuerpo y del arma no correspondían a una imagen típica de suicidio. Además, se planteó la hipótesis de que Megan pudo haber sido disparada estando de pie o sentada y luego colocada en la cama. El informe mencionaba que el ángulo de la herida daba la impresión de que el arma fue apuntada de arriba hacia abajo, y esto podría haberlo hecho una tercera persona. Todos estos hallazgos fueron entregados a las autoridades, pero no hubo reacción. La frustración de la familia se convirtió en una campaña desesperada. Crearon un sitio web con una cronología de los eventos, organizaron una petición en línea, enviaron cartas a la oficina del fiscal general de Luisiana. Aparecieron pancartas con el rostro de Megan y las palabras: "Ella no se disparó. Ayuda a abrir un caso", en pueblos de toda la parroquia.
La gente compartía su historia en redes sociales y los habitantes locales comenzaron a hacer preguntas incómodas. Uno de los exagentes de policía informó de forma anónima: "Esta ciudad tiene sus propias reglas. Si eres uno de ellos, no te tocarán". Entre las pruebas recién surgidas se encontraba un fragmento de un mensaje de audio que Megan envió a una amiga unos días antes de su muerte. En él, decía en voz baja, casi susurrando: "Ella piensa que no me atreveré a irme. Pero ya he decidido. Si no estoy, sepan que no lo hice yo misma". Esa voz, frágil y asustada, se convirtió en el toque final en el retrato de una mujer que sabía que estaba muriendo, pero que no se rindió hasta el último momento. A pesar de todo esto, nunca se abrió un caso penal. Los investigadores citaron la falta de pruebas irrefutables. Sin embargo, bajo la presión de los medios, las autoridades aceptaron revisar los materiales del caso. Se nombró a un nuevo fiscal de distrito. Prometió realizar un examen legal independiente, pero no nombró plazos. La familia siguió esperando. Durante años. Todo lo que tenían eran documentos, fotografías, recuerdos y la convicción de que Megan fue asesinada. El juicio de Megan Ducote Parra, si se puede llamar así, no comenzó en el tribunal sino fuera de él, con lucha, presión, desesperación e intento de evitar que la tragedia cayera en el olvido. Durante años, el caso estuvo estancado. Oficialmente, permaneció como indeterminado, una palabra, fría, impersonal, que se convirtió en sinónimo de humillación para la familia de Megan. Nadie fue acusado. Nadie fue procesado de nuevo. Nadie intentó siquiera revisar el informe del forense. La única que seguía luchando era la madre de Megan, Nancy Ducote, quien recopilaba fragmentos de pruebas que pudieran usarse en un juicio, si alguna vez llegaba a realizarse. El punto de inflexión llegó con el episodio de gran repercusión en 2023. En un programa emitido a nivel nacional se contó la historia de Megan, con todas las rarezas, inconsistencias, sombras y preguntas. Los periodistas dieron la palabra a la madre, a la amiga, a peritos forenses e incluso mostraron fotos de la escena del crimen que nunca se habían publicado. Una de esas fotos, donde el cuerpo de Megan estaba tendido en una cama perfectamente hecha con un arma limpia a su lado, sacudió a Internet. Millones de personas escribieron lo mismo. No parece un suicidio. Tras la emisión, la fiscalía fue inundada con solicitudes. Peticiones, cartas, solicitudes abiertas de abogados. Todo esto obligó a las autoridades a dar un paso adelante. Se anunció un nuevo examen, y unos meses después, la Junta de Investigadores del Condado envió el caso a un gran jurado. Este paso no garantizaba una condena, pero daba esperanza. Ahora el destino de Ryan Parr no lo decidía la policía, sino un grupo independiente de jurados que revisaban las pruebas. Nancy recordó que estando en el pasillo del tribunal sintió que, al fin, al menos su voz estaba siendo escuchada. El juicio no fue sencillo. Los abogados de Ryan presentaron mociones para excluir varias pruebas: el diario de Megan, los mensajes de audio y las grabaciones de su teléfono. Alegaron que todo esto era circunstancial, parcial y emocional. Llamaron a Megan mentalmente inestable, citando su tratamiento con un psiquiatra y las listas de medicamentos recetados. Además, la defensa intentó retratar a Megan como una madre inestable, afirmando que tenía arrebatos de agresión y paranoia. Esta línea de defensa provocó indignación en la sociedad. La mató 2 veces, escribió un usuario en Twitter. Primero con una bala, luego con palabras en el tribunal. Pero la fiscalía tenía un as bajo la manga: la opinión independiente del doctor, Daniel Lundy. Declaró en la audiencia preliminar y explicó punto por punto por qué se descartaba el suicidio. Mostró la trayectoria de la bala, la comparó con la anatomía, señaló la ausencia de quemaduras por el disparo y explicó por qué la posición del cuerpo indicaba que el tiroteo había sido manipulado.
Enfatizó que en el 97% de los suicidios, el arma permanece en la mano o cerca, pero en una posición que no corresponde a la simetría. Aquí, la geometría era perfecta. La escena era antinatural. Esto no era una muerte, era una composición teatral. Además, se presentaron mensajes y fragmentos de audio en los que Megan hablaba directamente de su miedo hacia Ryan. Uno de ellos, enviado el día antes de la tragedia, decía: «Él se vuelve diferente cuando hablo de divorcio, como si estuviera sentada al lado de una bomba». La voz en la grabación temblaba, pero era firme. No era la voz de una persona que se preparaba para suicidarse. Era la voz de alguien que intentaba desesperadamente salvarse. Esas palabras sonaron tan fuerte en la sala que incluso el juez hizo una pausa. Nadie se movía. El aire estaba cargado de tensión. Unos meses después, el gran jurado tomó una decisión. Ryan Parra debía ser responsabilizado penalmente. El fiscal presentó cargos de asesinato en segundo grado, intencional, pero sin circunstancias agravantes. Ryan fue arrestado, pagó fianza y fue liberado temporalmente bajo arresto domiciliario. Esto fue un choque para la comunidad local. Muchos no creían que siquiera llegaría a juicio. Otros, por el contrario, dijeron: «Por fin». Han pasado casi 10 años. El juicio comenzó en 2024, casi 9 años y medio después de la muerte de Megan. La sala estaba llena. En la primera fila estaban Nancy y el padre de Megan. Detrás de ellos, vecinos, periodistas, blogueros, activistas. El juicio duró varias semanas. Testigos hablaron de cambios en el comportamiento de Ryan, prohibiciones extrañas, celos, estallidos de agresión. El psiquiatra que trataba a Megan declaró en el tribunal y confirmó que sí, ella tenía trastornos de ansiedad, pero nunca había expresado intenciones suicidas. Nunca. Al contrario, luchaba por su vida y por su hija. Los abogados de Ryan intentaron atacar cada detalle. Dijeron que los testimonios de los amigos eran subjetivos, que el diario era personal e imposible de verificar, que las fotografías podían interpretarse de diferentes maneras. Pero no resultaba convincente. Cada argumento parecía cada vez más rebuscado, más débil frente a los hechos. Un momento particularmente difícil llegó cuando el tribunal mostró fotos en alta resolución de la escena de la muerte. En ese instante, según los periodistas, Ryan apartó la mirada por primera vez y no pudo mirar la pantalla. El punto culminante del juicio fue el testimonio de la madre de Megan. Se levantó temblando, con un cuaderno en las manos, y leyó fragmentos de las cartas que Megan había escrito en los últimos meses. «Si estás leyendo esto, significa que al final no logré salir», escribió Megan. «Pero prométeme que nadie me olvidará, y que la verdad saldrá a la luz». Esas palabras golpearon de manera desgarradora. Muchos en la sala lloraron. Y en ese momento, pareció que toda la sala entendió. Esta historia no era solo una tragedia personal, sino una lucha por el derecho de una mujer a ser escuchada incluso después de la muerte. El jurado se retiró a deliberar su veredicto. Las deliberaciones duraron 2 días, y finalmente resonó en la sala: culpable. Ryan Parra fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El juez lo condenó a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No había lágrimas ni remordimiento en el rostro de Ryan. Permaneció, como siempre, con los puños apretados y una expresión fría, como si todo lo que sucedía no le ocurriera a él. Pero la familia de Megan finalmente respiró aliviada. No de alegría, sino por el hecho de que la verdad ahora había sido oficialmente restituida. Al salir de la sala, Nancy dijo solo una cosa: «Ahora mi hija puede dormir en paz, pero yo no. Tendré que vivir con esto, pero sé, ella no se fue en vano».